Para comprender la historia deuteronomista es importante primero remitirnos al Pentateuco y su importancia para la constitución de Israel como pueblo de Dios, ya que del acercamiento a estos escritos sagrados dependerá nuestra apropiación del deuteronomismo, término acuñado por primera vez por el teólogo alemán Martin Noth. En cuanto a la formación del Pentateuco, se han desarrollado a través de la historia varias hipótesis. El esquema actual de la investigación señala que antes del exilio, acontecimiento del año 581 a.C., surgieron en primer lugar tradiciones narrativas antiguas, es decir, pequeños fragmentos como los relatos de David peleando con Goliat o los de Moisés golpeando la roca, entre otros, que se fueron fortaleciendo oralmente, ya que Israel fue un pueblo pobre y aunque tuvo periodos de prosperidad y bonanza, la mayoría de sus habitantes eran analfabetas. En segundo lugar, se establecieron el Código de la Alianza y las leyes deuteronómicas en la época de la reforma de Josías. Durante el exilio, los deportados fueron a Babilonia, un pueblo fuerte que, gracias al conocimiento de su historia, logra tener identidad propia y no desaparecer. En la experiencia del exilio, Israel se apropia de varias tradiciones ajenas a las suyas, y esto les permite, al rememorar su historia y sus raíces, desarrollar el escrito sacerdotal. Después del exilio, se da en primer lugar la composición del Tetrateuco, de marcada influencia sacerdotal, ya que se realiza al fusionar el escrito sacerdotal con las tradiciones antiguas y las leyes sacerdotales. En segundo lugar, se da el complemento deuteronomista del Deuteronomio, y con ello se da la suma de dos tradiciones anteriores, por lo cual el Pentateuco, según esta teoría, sería una relectura post-sacerdotal unida a una relectura post-deuteronomista, dando como resultado el texto canónico que actualmente conocemos como la Torá. En síntesis, el Pentateuco sería el fruto de dos escuelas, la sacerdotal y la laica, las cuales en el tiempo de Jesús corresponderían respectivamente a los saduceos, fundamentados en el culto, y a los fariseos, fundamentados en la ley. Así pues, el Pentateuco expresa dos respuestas teológicas diferentes en torno a la cuestión de la identidad religiosa. Estas dos respuestas son expresadas por dos grupos marcados por la experiencia del exilio: el medio sacerdotal y el medio deuteronomista. Ambas se benefician de una misma herencia tradicional, las tradiciones narrativas y legislativas preexílicas. En cuanto al medio sacerdotal, constituido alrededor de los sacerdotes exiliados, se puede afirmar que, para estos grupos, la identidad del pueblo se construye y se expresa en la celebración del culto del Templo de Jerusalén, en cuanto que por ese culto, ese pueblo se santifica y adquiere identidad. La santidad bíblica es consagrar, separar, reservar para Dios, en este caso Israel, del resto del mundo. Es un pueblo propiedad de Dios, reservado para Dios. El relato de Números 25 constituye un buen ejemplo de cómo se perciben los pueblos extranjeros como una amenaza. Dios puede hablar con el hombre. El sacerdote es el mediador entre los hombres y Dios. En cuanto al medio deuteronomista, hay que decir que está constituido por los laicos, para quienes la identidad religiosa del pueblo pasa igualmente por una separación de cara a los otros pueblos. Pero para estos pueblos, la identidad del pueblo no reside exclusivamente en la esfera cultural, sino que se da sobre todo en una lectura de la historia como historia de liberación, de salvación acordada por Dios y llamando a una respuesta por parte del pueblo en la fidelidad a la alianza, lo cual se explicita en la obediencia a las leyes, decretos y mandamientos divinos. Dios es el totalmente trascendente. Hay un abismo entre Dios y el hombre, y es por medio de los ángeles que Dios se comunica con el pueblo. Los principales ejes teológicos del Pentateuco son
Dios presentado a partir de antropomorfismos, el tema de la promesa y la mediación humana. Con respecto a la teología sacerdotal, se presentan como temas esenciales la historia y la ley como creación, el ataque y la crítica a la idolatría, la historia y la ley comprendidas como un desarrollo del proyecto creador de Dios, la autonomía concedida a los hombres, las leyes definidas en la perspectiva sacerdotal mediante una doble función: recordar al hombre su condición de criatura y mantener la pureza y la santidad de la comunidad. El sábado como tiempo de descanso y recreación, que muestra la relación de dependencia que une la historia del hombre a la voluntad creadora de Dios, y la especificación de la pureza, entendida no como una cualidad moral, sino como una limpieza física necesaria para poder estar cerca de Dios. Referente a la teología deuteronomista se dan los siguientes elementos: la historia entendida como el lugar de la alianza y como lugar del encuentro entre Dios y los hombres, la misericordia de Dios que muestra sin tapujos la historia de Israel como historia de pecado y de desobediencia, y la santidad, que no es privilegio de la élite sacerdotal, sino que se exige a todo el pueblo como fruto de una elección y reclamando un actuar ético. Hablar de historia deuteronomista es hablar de la crisis del exilio. Los puntos de contacto con el libro del Deuteronomio son numerosos, especialmente con respecto al don de la tierra. La felicidad de vivir en esta tierra es condicional: que el pueblo de Israel escuche y observe la ley del Señor, y entonces el Señor los llenará de bienes. Pero si el pueblo de Israel se aleja, entonces el Señor lo rechazará. El exilio en Babilonia fue un verdadero trauma para el pueblo de Dios. Ello significó no más tierra para vivir en fraternidad, no más rey para mantener el derecho y la justicia, y no más templo para adorar solo a Dios. Y en este punto nos preguntamos, ¿se podría diluir la identidad israelita? El ejemplo dado en Segunda de Reyes 17 nos muestra que sí, ya que la caída de Samaria, la deportación a Asiria y la instalación de poblaciones extranjeras dieron lugar en el antiguo reino del norte al sincretismo. Se permitió la mezcla de razas, como en el caso de los samaritanos, quienes siendo judíos se mezclaron con los asirios, y por ello el pueblo se dividió en Samaria y Judea. Por consiguiente, se hizo necesario leer los hechos de manera diferente, tarea que se llevó a cabo por un grupo de escribas exiliados, quienes definieron la teología de la alianza, que constituye el prisma interpretativo adoptado por la historia deuteronomista, cuyos elementos se pusieron en marcha al mismo tiempo que el libro del Deuteronomio durante el reinado de Josías del año 640 al 609 a.C. La alianza compromete al Señor y a su pueblo. Si se ha roto, es por el pueblo y sus líderes. El trabajo deuteronomista es en este sentido una teodicea, es decir, una justificación de los actos divinos. Reúne varios discursos de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Desde Moisés, el pasado de Israel parece estar dividido en tres épocas. Primera, el tiempo de los orígenes, desde el fin del desierto hasta la conquista, época que comienza con los discursos de Moisés y termina con los libros de Josué. Segunda, el periodo de los jueces, una difícil instalación en la tierra prometida marcada por conflictos con los cananeos, madianitas y otros pueblos. El Señor levanta líderes y el único intento dinástico, el hijo de Gedeón, falla. El último de los jueces, Samuel, pasa la batuta a un rey. El final de este periodo está firmado por su testamento. Y tercera, el tiempo de los reyes, que es, si no el más largo, al menos en el que los documentos eran los más numerosos, desde Saúl hasta Sedecías, alrededor de 4 siglos. La historia abarca un período unitario bajo David y Salomón antes de presentar el destino paralelo de los dos reinos.